Los hombres del siglo XXI somos los herederos de la Ilustración, los herederos de la filosofía del siglo XIX, que es una filosofía de la inmanencia, y herederos también de las grandes catástrofes humanas perpetradas por esa perversión, el nacionalismo, que ha destruido Europa varias veces. Esta es la complicada herencia del sujeto de nuestros días. Ese es nuestro perfil. Tras el siglo de las luces vino el siglo del romanticismo y no tenemos noticia de que hayamos abandonado la matriz cultural que diseminó en la Europa del siglo XIX. Seguimos en el romanticismo, a mi modo de ver, en muchos aspectos. El guión de nuestro entorno cultural fue escrito en el siglo XIX, el movimiento que impulsó fue intenso y duradero, y yo creo que atraviesa los arbitrarios cambios de dígitos con el que designamos a esa otra ficción que son los siglos. Como escribe Joseph Campbell, ya no queda ninguna certeza, ninguna roca sólida de autoridad donde puedan descansar los que temen afrontar solos lo absolutamente desconocido, seguros en el conocimiento de que ellos están en posesión de una vez y para siempre de la verdad hallada. El siglo XX nos sorprende con la filosofía analítica y su reflexión sobre el lenguaje, que es en buena medida antropología, por cuanto es reflexión sobre el animal parlante y sobre la influencia de su práctica parlanchina en los productos culturales que genera, incluida la filosofía. Ante ese panorama, unos hablarán de sinsentido, padeciéndolo como contrasentido, y lo calificarán de desolador, inasumible, un naufragio en toda regla. Y dirán que el sujeto está al pairo, que está en la intemperie. Le surge entonces fletar una flotilla de emergencia para salvarlo y traerlo a orilla segura, allí donde la consulta bibliográfica no depara ninguna sorpresa desagradable, porque alguien se ha encargado de barajar las cartas, de conjurar esa molestia y el riesgo que conlleva, blindando la bibliografía que resulta confortable. Yo le llamo esto la endogamia bibliográfica, que está detrás, por cierto, de las culturas dogmáticas, ¿no? De los dogmas de la religión, por ejemplo. Otros festejarán la incierta singladura, seguros de que el sinsentido no se identifica sin más con el contrasentido, encantados de elegir, asumiendo la posibilidad de equivocarse en su libre elección y haciendo suya la consigna kantiana del Aufklärung, sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. A finales del siglo XIX se encontró el poema babilónico de la creación, escrito en el segundo milenio antes de la era cristiana, entre el 1890 y 1594 a.C. En la sexta tablilla se narra el discurso que Marduk mantuvo con la diosa Ea y le comunica que va a crear un hombre para que se encargue del culto de los dioses. Ea dice que tiene que buscar una divinidad mediante cuyo sacrificio la humanidad pudiera ser creada. Antes aún, hacia el año 2750 a.C., la cultura sumeria nos lega el poema de Gilgamesh, del príncipe Gilgamesh, encontrado en 1853, y con él la primera teoría del origen del mundo, una teoría mítica, claro. Gilgamesh, hijo de una diosa y un sacerdote, 2/3 Dios, 1/3 hombre, hereda de la madre la belleza y el desasosiego, y del padre la mortalidad. En ese conflicto entre los deseos de un dios y el destino de un hombre está el origen del drama humano, desde entonces hasta nuestros días. El príncipe sumerio fracasa en su pretensión de alcanzar la inmortalidad, porque la mortalidad es la condición de los hombres y también de los dioses. Y en la tablilla 11 se puede leer: ¿a dónde iré ahora que el despojador se apodera de mi cuerpo? En mi alcoba acecha la muerte. Vaya donde vaya, allá está la muerte. Conocedor de la mortalidad, al ciudadano de nuestros días no le preocupará que la muerte sea, como dice Schopenhauer, un sueño en que se olvida despertar al durmiente, una habitación en la que alguien se ha olvidado de poner el reloj despertador. En la jornada postrera de sus días sobre la tierra, el emancipado sujeto de nuestro tiempo puede marcharse con esos versos, amacándose entre los labios. Pero otros versos pueden escoltar su despedida, seguro de que aliviarán aquel trance, pues ellos compendian y justifican sus andanzas sobre la tierra con sus horas amargas y sus horas de felicidad, y con la honestidad de no inventar mundos ficticios que le compensen de las carencias que le ha deparado la aventura que toca su fin. Esos versos que le pueden acompañar en la última jornada son de Jorge Luis Borges. ¿Hubo un jardín o fue el jardín un sueño? Lento en la vaga luz me he preguntado, casi como un consuelo, si el pasado de que este Adán
hoy mísero, era dueño, no fue sino una mágica impostura de aquel Dios que soñé. Ya es impreciso en la memoria el claro paraíso, pero yo sé que existe y que perdura, aunque no para mí. La terca tierra es mi castigo y la incestuosa guerra de Caínes y Abeles y su cría. Y sin embargo, es mucho haber amado, haber sido feliz, haber tocado el viviente jardín, siquiera un día. 4764 años después del poema de Gilgamesh, pensamos que el príncipe sumerio encontraría en estos versos un reflejo de sus sentimientos, ¿no? Este es el guión cultural de nuestro tiempo, no anclado en la veneración de antiguos textos y actitudes no menos antiguas, y sí trepado al espíritu crítico, a la observación, a la revisión de lo conseguido, y a la consideración de la mayor cantidad de sufrimiento que se evita siguiendo determinadas rutas del pensamiento y desalentando rutas alternativas. Por eso hemos recurrido a la resignada inmanencia del atribulado y lúcido príncipe sumerio, que se sabe habitante de la finitud. En definitiva, el sujeto de nuestros días es el sujeto del movimiento romántico. Creo que lo sigue siendo. La suya es la cultura de la inmanencia. El que ha leído bien a Schopenhauer y el que ha compartido sus jornadas con Jorge Luis Borges, no ignora que a pesar de todo y tanto, es mucho haber amado, haber sido feliz, haber tocado el viviente jardín, siquiera un día.